hermanos. Muy bien, estamos estudiando la parábola acerca de los labradores malvados. Estas personas que fueron los asesinos intelectuales de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que el Señor les advirtió, les hizo saber lo que iba a pasar en Mateo 21. Estamos en Mateo 21. Recuerda, la vez pasada estuvimos hablando el hecho de que nuestro Dios les revelase las intenciones que ellos tenían para con nuestro Señor Jesucristo. Esto no era un índice, una señal. Esto no quería decir que Dios ya había decidido que ellos actuaran de esa manera y que ellos mataran a nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Señor está revelando estaba poniendo a la luz, en evidencia, las intenciones que ellos tenían en su corazón respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y con la idea precisamente de que ellos cambiaran, con la idea de que ellos desistieran de hacer lo malo, dado a que ellos, como sacerdotes y como principales sacerdotes, como consejeros del pueblo de nuestro Dios, habían fallado rotundamente. Habían fallado cada uno en su plan, ¿okay? Porque no solamente los ancianos eran los que gobernaban al pueblo en base a la ley, se habían corrompido. Los escribas, como bien sabemos que todos vienen de lo que es de la tribu de Leví, ellos al ser copiadores de la ley se hacían maestros, se hacían doctores y doctores de la ley, por supuesto, y ellos eran los que instruían al pueblo con respecto a la ley de nuestro Dios, para infundir el temor entre el pueblo y fueran fieles a nuestro Dios. Habían fallado también en eso. Y obviamente también los sacerdotes. Todo prácticamente se había corrompido. Y es por eso que el Señor les decía que se les iba a ser quitado. Dice el versículo 43, por tanto, dice, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿De quién está hablando aquí cuando dice los frutos de él? Leamos otra vez. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de ¿quién? ¿Quién es él? Dios. Dios, hermanos. ¿Ok? Por eso el Señor dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los resultados, los frutos, hermanos, prácticamente son los resultados que Dios espera ver cuando su obra se lleva a cabo. Cuando su obra se lleva a cabo, ahí se van a ver los frutos. Si una obra es buena, ¿cómo serán los frutos? Buenos. Si una obra es mala, ¿cómo serán los frutos? Malos. ¿Okay? Por eso estoy aclarando este punto, porque muchas personas piensan y creen
que es Dios quien determina quién se salva y quién no, que es Dios quien determina la actitud y el proceder de las personas, y a veces se basan en la cuestión de Judas Iscariote, no, que Dios ya había determinado que Judas Iscariote traicionó. No era así. De hecho, el Señor le dio también a él la oportunidad para que no lo hiciera. Dios, hermanos, no manipula, no controla nuestros pensamientos, emociones y acciones. Por eso tenemos la libertad de poder elegir, decidir. Hablamos también en cuanto que si Dios envió a unos obreros, los maltrataron, los mataron, volvió a enviar a otros y al otro, y hasta el último envió a su hijo. Hablamos en cuanto a la paciencia de Dios, que a través de la paciencia de Dios vemos oportunidades que Dios nos da precisamente para que nos volvamos a Él en obediencia. Y ya vimos en cuanto a eso y la paciencia de nuestro Dios. Ahora vamos a estar viendo en cuanto a la naturaleza humana, de el por qué estas personas, cuando dice el Señor les da esta parábola a estos personajes a los cuales les arrendó, su viña, y que después estas personas quisieron adueñarse de algo que no les pertenecía. ¿Cómo se le llama esto? Cuando usted se toma algo que no le pertenece, ¿qué está haciendo? Está robando. Por muy insignificante que sea la cosa, por muy insignificante que sea lo que usted está tomando, es robar. No importa, así robe una peseta, 25 centavos, como así robe $1000, la acción es la misma. Está robando. Y ese es un delito. Estas personas querían adueñarse de algo que no era de ellos. Y para lograr su objetivo, ¿qué hicieron? Querían quitar de en medio al heredero. ¿Y qué hicieron? Primero maltrataron y mataron a los enviados por el dueño. Se convirtieron en ladrones y luego se convirtieron en asesinos prácticamente. Cuando el Señor le decía a los judíos: vuestro padre es el diablo y las obras del diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No tengo aquí la palabra griega, hermanos, de ser homicida, pero recuerdo el significado. Significa mata hombres. Eso es lo que significa la palabra homicida, mata hombres. Entonces estas personas se convirtieron así prácticamente en homicidas. Un ejemplo muy parecido, como en el caso del rey David. ¿Qué hizo el rey David? En lo cual se vio involucrada la salvación de su alma. ¿Qué hizo el rey David? Ciertamente asesinó a Urías, pero vaya desde el principio. Tomó a la mujer de Urías. ¿Por qué? Es como el hermano Joel Campos hizo como un tipo de experimento allá en las conferencias, y a un hermano lo puso como juez de Betsabé, y a mí me puso como juez del rey David. Entonces él decía: ¿qué puedes hablar tú en defensa de Betsabé? Bueno, que esta mujer fue forzada, ¿cierto? Fue obligada, ¿cierto? No pudo hacer nada, ¿cierto? David era el rey, ¿cierto?
¿Ok? ¿Y yo qué puedo hablar en defensa del rey David? Pues nada. ¿Por qué no? En defensa del rey David, nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay nada que lo defendiera. ¿Cuáles fueron los errores que cometió el rey David? Pues mirar primeramente y ambicionar a algo ajeno. Codiciar. Pero antes de eso, ¿dónde estaba el rey David? Por lo general, cuando se quedó solo, cuando él debió ir a la guerra con su pueblo. Más que todo, debió de estar, su lugar estaba en la guerra. ¿Ok? Su lugar debe estar en la batalla. Pero él decidió no ir. Se quiso quedar descansando bien bonito. Dormir a sus anchas, bien rico. Hoy no tengo ganas. ¿Ok? No tengo ganas de hacer nada. ¿Qué es? La pereza, hermano, la flojera. ¿Ok? Y después salió al balcón y, oh, sorpresa, miró algo que no debió de haber visto y que inmediatamente debió de haberse metido. ¿Ok? Y enviaron una orden: dígale a esta mujer que se cubra, porque posiblemente no sea yo el único. Pero no, ¿qué hizo? Preguntó primero de Se quedó a ver, hermano. investigó, a ver. Ajá. Huye de las pasiones juveniles, doy un texto. ¿Ok? Y luego después cayó en la codicia, la tomó, y al tomarla después pensó que su pecado iba a estar oculto. ¿Y qué pasa? Dios lo pone, pero antes de eso, de que Dios lo ponga en evidencia, cuando su pecado dio fruto, ¿cuál fue el fruto de su pecado? Un hijo. Y para querer cubrir eso, ¿qué hizo? Mandó querer engañar al marido de ella. Trajo a Usa, ¿verdad? Y querer tapar esa ofensa, ¿no? Como no pudo hacerlo, ¿qué hizo? Lo mandó a la guerra, a lo más recio, enfrente de la batalla. ¿Cuál era el propósito? Que muriera. ¿Ok, hermano José? Y antes de eso también recordemos que Urias se quiso quedar para cuidarlo. Sí, ciertamente. Como no pudo cubrirlo, precisamente porque Urias nunca descendió, ¿ok? Ciertamente, entonces no tuvo más remedio que matarlo. ¿Ok? Entonces, dígame una cosa, ¿esto era parte del plan de Dios? No. Si el rey David, hermanos, no hubiera sido confrontado por Dios a través del profeta Natán, que fue y lo puso en evidencia, las cosas hubieran sido como si nada. ¿Ok? Pero su pecado lo alcanzó. Su pecado lo alcanzó cuando dio fruto, un hijo. ¿Ok? Y ciertamente después fue confrontado nuestro Dios. Por eso, si no es Dios quien provoca, si no es Dios quien inicia la maldad, entonces, ¿cuál es el origen del mal? No sé si ustedes se acuerdan, una vez hablamos de este punto, acerca del origen de la maldad. Por tanta delincuencia que vemos, platicaba con unos compañeros de trabajo, aquí sufrimos precisamente de la ira al volante, ¿verdad? De la ira al volante. Una compañera de trabajo me decía que enfrente de su casa vive un morenito y constantemente agrede a sus hijos, sale con una pistola y empieza a vociferar, a insultarlos, a agredirlos, pero con la pistola en la mano. Y ya después de que se cansa de tanto decirles, se mete. Es una persona muy violenta y todo, ¿no? ¿Cómo lidiar ante una situación así? A mí me pedían consejo, hermano García. Usted que sabe más de la palabra de Dios, ¿qué consejo nos da? Ignórenlo. Hablen a la policía, pongan un reporte y no se atrevan a entrar en su área.
Porque si uno de sus hijos pisa la yarda de su casa, él tendrá todo el derecho de disparar y decir: actué en defensa propia. La maldad existe, hermanos, y todos nosotros podemos estar expuestos ante ello. Aquí vemos precisamente la maldad del pueblo de Israel. Un pueblo que aparentemente conocía a Dios. Un pueblo que aparentemente conocía la ley de Dios: no matarás. Mas sin embargo, ¿qué había en su corazón? Que ya tenían un velo en sus ojos, que ya no oían, ya no razonaban, como precisamente lo que pasó con Caín. Dios, a pesar de que Dios le está diciendo: he aquí, veo a la puerta de tu corazón el pecado, sé cuáles son tus intenciones con respecto a tu hermano, sé que lo quieres matar, pero tú puedes imponerte sobre esos deseos, tú puedes evitarlo, no lo hagas. Y terminó haciéndolo. El origen de la maldad del ser humano, ¿de dónde inicia? Amén, mi hermana. ¿Qué dice Mateo capítulo 15? Del corazón salen los malos pensamientos. Exacto, mi hermana. Recordemos que en aquella ocasión al Señor le estaban diciendo: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Estas personas se preocupaban más por la apariencia externa que por la interna. Se cuidaban más de las impurezas externas de afuera que lo que había en su corazón. Y el Señor por eso mismo le decía: mire, vamos allá en Mateo 15. Versículo 10, Mateo 15, versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd. ¿Y qué? Y entiendan. ¿Ok? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto, dice, contamina al hombre. Después dice en el versículo 16, cuando Pedro le dijo: explícanos esta parábola, Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Una vez que tú comes, el cuerpo lo digiere y después ¿a dónde va? Pues al baño. ¿Ok? Dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ciertamente, es decir, aquí lo prioritario, lo principal, lo más importante, ciertamente no es cuestión de ser descuidados en cuanto a la cuestión de sanidad, de salud. Es obvio que tenemos que lavarnos las manos, ¿ok? Pero por una cuestión saludable, de salud. No es una cuestión de doctrina, el lavarte las manos, eso a ti no te limpia internamente. Esto no tiene nada que ver con lo interior. ¿Sí me explico, hermanos? El lavarse las manos es únicamente por asunto de higiene, asunto de salud, no de espiritual, no espiritual. Así como se preocupan por la cuestión de salud, deberían de preocuparse aún más por la salud espiritual.
¿Sí me explico? Y cuando la Escritura nos dice, hermanos, lo que contamina es la palabra corromper, es la palabra destruir, se corrompe, se destruye. Usted escucha esa palabra de carcoma, se carcome. De hecho, de esta palabra creo que proviene la palabra cáncer. Ok, carcomai, como gangrena. Ok, carcomai, porque va devorando lentamente, internamente. Ok, entonces, por eso el origen principal del hombre no es por el pecado de nadie, como a veces en el catolicismo se enseña esto, no, de que uno ya nace con pecado. Eso es una falsedad rotunda, hermanos. El hombre no nace con pecado, supuestamente porque por el pecado de Adán y Eva, la humanidad se corrompió. Eso es falso, eso es mentira. Dios juzgó a cada uno de acuerdo a sus hechos. Juzgó a Eva, juzgó primero a la serpiente, y luego a Eva, y luego al hombre. A cada uno los juzgó y a cada uno los castigó Dios. Y hasta ahí. Por eso Génesis 8:21 dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No es una cuestión hereditaria, no es una cuestión genética. El pecado no se transmite genéticamente, que yo ya lo traigo en mis sangres, que yo ya lo traigo en mis genes, que yo ya lo traigo en mi ADN. No, no es así. Ezequiel 18:4 y versículo 20, ahí nos habla el Señor muy claramente: el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Y ¿se acuerdan que decíamos acerca de cuando Dios formó al hombre? Que cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La semejanza es el ser igual a Dios. No es un parecido a Dios, sino es el hecho de ser igual a Dios. No con respecto a su poder, sino con respecto a su carácter moral. Si Dios es santo, Dios lo hizo santo. Si Dios es puro, hizo al hombre puro, limpio. Por eso cuando el Señor dice que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió en el Edén una vez que pecaron? La pureza, la inocencia, la santidad. Y eso vino a recuperar el Señor. Por eso es Eclesiastés 9:27, dice Salomón que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo recto, lo hizo puro, perfecto, limpio, sin maldad. Entonces, ¿cuál es el origen del mal? Como bien lo decía nuestra hermana: sus pensamientos, su mente. De hecho, cuando hablamos de la maldad, déjenme sacar mi marcador. Es la palabra cacos, influencia y esta palabra hace referencia, hermanos, a todo lo que representa malo. A todo lo que representa malo, a todo lo que es malo. Por eso usted se pone, ¿qué implica lo que es influencia?
¿Qué es lo que es influencia? Ahora que estamos en estos tiempos de la moda de los influencers, ¿verdad? Usted ha visto en el internet de los influencers, que le hablan de muchas cosas con respecto a la vida. ¿Okay? Que muchos trucos o tips con respecto a la belleza, sobre todo las mujeres, que deben de pintarse así, arreglarse así, que el otro. Y también los hombres, ¿verdad? Para que también hay. ¿Ok? Entonces, algo que te atrae a ti, algo que te gusta a ti, te llama la atención. Ah, qué bonito, y esto y lo otro y aquello. ¿Y qué dices? Yo lo quiero. ¿Ok? Yo lo quiero. Le decía anteriormente, uno puede ver, está viendo la televisión, de repente le sale un anuncio, Corona. Y luego le sale un artista ahí muy famoso, tomando sus vacaciones, con una cerveza ahí sudando de frío, con una playa blanca, el mar de color turquesa, bien bonito, y a todo dar. Ay, cómo quisiera yo estar yo así, ¿verdad? Tirándome unas vacaciones así bien bonito. Pero y si es adictivo en cuanto a la cerveza, se le va a quedar viendo la cerveza. Híjole, ya se antojó una, bien fría, bien helada, y corre al depósito y compra su six pack. Eso es influencia. ¿Ok? Entonces, todo lo que representa malo, hermanos, tiene su influencia y efecto. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, entre los cuales anduvimos también en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Efesios 2 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por preferencia o por decisión propia hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa traducción que yo lo estoy dando, hermanos, por elección propia, porque eso es lo que significa en sí. Cuando se habla de naturaleza, no se está hablando de una cuestión genética, sino de conducta, de proceder. Entonces, y es por eso cuando dice siguiendo la corriente, esa palabra corriente, hermanos, se refiere a lo que es la influencia. Conforme a la influencia, ¿ok? Como la influencia de la moda, como la influencia de aquello y del otro, ¿ok? Entonces, ciertamente, el punto está en la mente del hombre. Está en la mente del hombre, y es en donde Dios quiere desarraigar el mal. Él va desde la raíz. Si antes la ley decía no matarás, pero te decía, como deseo dar, rajarle la cabeza a este hombre. ¿Qué? Pero tú dices, pero Dios dijo que no matar. Bueno, no peco, no lo mato, pero ya lo deseaste. ¿Ok? Ya lo deseaste. Bueno, Dios te dice, ni siquiera eso, ni siquiera lo desees. Hermano David. Ese es el problema que tenemos todos seres humanos desde el principio, digamos el pecado universal. Dios nos ha dado una libertad de elegir, que dicen el libre albedrío. Sí. Y si decidimos mal, como decidió Adán, decidió mal, o sea, realmente el que nos representaba en toda la humanidad decidió mal. Y ahora nos habla y nos dice a nosotros que vamos a tener una lucha en nuestra mente, con seres espirituales, con seres que no. La lucha no es con carne ni sangre, es con seres espirituales. Entonces la lucha va a ser en nuestra mente, como usted. Aquí mismo en nuestra mente vamos a cavilar y a pensar y vamos a tener malos deseos. Pero ahí va a ser la lucha para elegir hacer lo bueno o hacer lo malo. Porque
porque es lo que te está enseñando Santiago acerca de ese tipo de pensamientos. Sí, mi hermano Cusillo, ¿me pasa una botita de agua, por favor? Sí, hermano, sí. Sí, entonces, de que el hombre va a tener pensamientos en toda su vida y va a ser tentado por Satanás en todo momento. Nunca nos va a dejar en paz. Pero gracias a Dios que tenemos la armadura que nos expresa Pablo en Romanos y todo lo que nos da para defendernos y para que esos pensamientos se vayan y tomes una decisión para no darle a luz al pecado y el pecado se traiga la muerte. Ciertamente, hermano. Mira, esto tú y yo ya lo sabemos. Y no solamente lo sabemos, lo ponemos en práctica. Como decíamos, muchas veces nos puede llegar, se habla de los dardos de fuego, que son de Satanás, ¿ok? Que siempre nos va a caer un dardo de fuego, es decir, un mal pensamiento. En algún momento de nuestra vida nos va a llegar un mal pensamiento. Pero ese dardo a fuego, si nosotros estamos débiles o no estamos en Cristo, nuestro pensar todavía es conforme al mundo, inmediatamente se va a propagar. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que inmediatamente vas a seguir con ese pensamiento. No solamente lo vas a recibir, vas a empezar a planificarlo y hasta llevarlo a cabo. Eso es lo que dice Santiago capítulo 2. Que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ok? Y una vez que dice que da aquí en el 1.13 esto dice, Santiago 1.13, léalo, hermano, por favor. cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El pecado siendo consumado. El pecado siendo consumado. Ese cuenta, el pecado siendo consumado. ¿Ok? Da a luz la muerte. Para que el pecado se considere pecado, tiene que consumarse. Ahora, principalmente nace la idea, ¿okay? Y aún así todavía, en el momento en que nace aquí la idea, hermanos, hay que desecharla, hay que eliminarla. Por eso la importancia de estar en Dios o con Dios, la importancia de que la palabra de Dios more en nosotros, la importancia de que tengamos el conocimiento de Dios y lo pongamos en práctica. Porque al poner en práctica los mandamientos de Dios vienen los frutos. Y uno de ellos, por eso cuando el Señor dice en 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Algunos se describe como templanza. Okay. El carácter fuerte de Dios es cuando es Dios, hermanos, quien domina nuestra mente, nuestro corazón. Por eso, de hecho, mire, si vamos así rápidamente a Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios daba la ordenanza con respecto a su palabra, okay, y mire lo que dice en el 6, Deuteronomio 6, versículo 4. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Espérame tantito. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán
en tu corazón, dice. Sobre, acuérdese, esa proposición no está diciendo y hacería referencia en la cuestión de estar dentro, ¿ok? Pero cuando dice sobre, ¿implica qué? ¿Qué es lo que implica esta palabra sobre? ¿Qué implica? Cubre. Va encima. Eso, hermano. Exactamente. Encima. ¿Qué significa esto? Bueno, guarda ciertamente. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con la palabra de nuestro Dios. Cuando el Señor dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ok? Cuando dice precisamente que estarán sobre tu corazón. ¿Qué implica eso? Sobre tu corazón. Estarán en tu mente primero. ¿Y qué es lo que se hace aquí, hermano? Pensamiento. El 6 dices, bro. El 6. 6. Ajá, 6, exacto. En esta versión dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Exactamente. Pero precisamente, hermano, es decir, que al momento de cumplir con todo lo prescrito de Dios, uno va a vivir conforme a la palabra de Dios. Es decir, que su palabra estará por encima de mi sentir, por encima de mi deseo, por encima de mi proposición, por encima de mis pensamientos, por encima de mi conducta, por encima de mi parecer, de todo lo que se maquina aquí. ¿Ok? Antes de hablar, antes de pensar, antes de hablar, antes de actuar, ¿qué tengo que hacer? Pensar en Dios. ¿Ok? Por algo ese proverbio, no sé de dónde salió, que dice, ten cuidado con tus pensamientos porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Ten cuidado con tus palabras porque tus palabras se convierten en tus hechos. Y ten cuidado con tus hechos porque tus hechos determinarán tu destino. Por eso, ciertamente, el ser humano sin Dios, hermanos, pues, estamos muertos espiritualmente, porque estamos apartados de Dios, alejados de Dios, y por ende estamos bajo el imperio, bajo el dominio de Satanás. Por eso es que el apóstol Juan dice allá en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 20, y el mundo entero está bajo los pies del maligno. Es decir, que está bajo la influencia. ¿Quién te dijo que tomar es pecado? Si todo el mundo peca, hermano. Todo el mundo peca. ¿Qué más da un pecador más, un pecador menos? No, dice también la escritura que arroje la primera piedra quien se sienta libre de pecado. Hasta usan la palabra de Dios para justificar su maldad. Por eso, si en el mundo hay tanta maldad, hermanos, como lo que está escribiendo el Señor en Mateo capítulo 15, homicidios, hurtos, adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera, todo eso es por causa de la maldad del hombre mismo, el mismo hombre. Y esto destruye, esto mata. Como a veces los matrimonios son destruidos, a veces por la fornicación, el adulterio, a veces por los vicios, se destruye. A veces por el desamor, a veces por la desatención, que a veces en vez de que Dios sea la prioridad, a veces nuestro trabajo se convierte en prioridad y descuidamos nuestros deberes familiares, conyugales, etcétera. Y muchos matrimonios se destruyen. ¿Y quién se salió con la suya?
El diablo no se preocupa por los que están fuera. El diablo anda detrás de usted y de mí. Nos quiere destruir. ¿Ok? Por eso trae consecuencias. Esta cita, Romanos, ¿dónde está? 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno, la palabra conforme a sus obras. ¿Okay? Dios nos hace responsable de nuestras propias acciones. ¿Qué acción iban a recibir estas personas? ¿Qué cree que hará el dueño con respecto a estas personas? Y ellos mismos respondieron: vendrá y los destruirá. Así será. ¿Y no fueron destruidos? Fueron destruidos por Dios. En el año 70 vino el Imperio Romano y los destruyó. ¿Cómo es que Dios se vale de los enemigos? Recuerdo la ocasión cuando hablé precisamente de ese tema, cuando hablé que dije entregados al enemigo. En el libro de los jueces, hermanos, usted lea el libro de los jueces a partir del capítulo 12 en adelante, cómo es que el pueblo de Dios se apartaba de Dios y Dios les enviaba a sus enemigos y los empezaban a destruir. El pueblo clamaba a Dios y Dios levantaba un líder y los defendía y los liberaba y volvía otra vez todo a la normalidad. Pero el pueblo se volvía otra vez a la maldad y otra vez Dios los entregaba a sus enemigos. Cuando el hombre persiste en pecar, hermanos, es entregado ¿a quién? Al diablo. Las mismas cosas. Si nuestros hechos son malos, la influencia y efecto, las cosas que ocasionamos. Lo triste y lo lamentable de todo esto, de que no solamente nosotros como personas adultas, hermanos, nos destruimos, nos corrompemos, nos llevamos entre las patas, ¿sabe a quién? Usted sabe a quién. A nuestros hijos. Causa y efecto. ¿Okay? Hay que aprender de esto, hermanos, porque lo que viene es el juicio. El juicio de Dios. Acuérdense que todas las parábolas tienen la intención de mostrarnos acerca de los misterios. ¿De quién? Del reino. Estas son enseñanzas para nosotros, principalmente como iglesia. No piensen los de afuera, pensemos en nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.